Entonces ahora vamos a ver el tratamiento de la otra enfermedad. Ya hemos visto el tratamiento de la depresión, ahora vamos a ver el tratamiento del bipolar. ¿Ya? El tratamiento del bipolar. Entonces, ¿qué dice la evidencia? La evidencia dice lo siguiente. Los pacientes que tienen trastorno bipolar, recuerden que pueden tener el trastorno bipolar tipo 1, que es la manía, o el trastorno bipolar tipo 2, que es la hipomanía, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, en la manía, si es que estamos frente a un episodio maníaco severo, o sea, hay un episodio maníaco con alto riesgo de daño grave o suicidio, o sea, un loco que quiere tirarse del techo porque cree que puede volar como Superman. Entonces, si estamos frente a un episodio maníaco severo, sí o sí tienen que arrancar con litio o con valproato, que son los eutimizantes, más un antipsicótico, porque ese paciente tiene psicosis maníaca. Entonces, tienes que tratarlo con antipsicótico. Ese es el combo. Profe, no mejora. Entonces, le cambiamos el litio, le cambiamos por valproato y le continúas el antipsicótico. O si no, no cambias el litio o el valproato, pero le cambias el antipsicótico. No sé, pero risperidona o lanzapina. Y así vas cambiando de opciones. ¿Ah? Porque en teoría tienes hasta 6 opciones para hacer. O sea, tengo litio y valproato acá y tengo 3 antipsicóticos, ¿no? Puede ser risperidona o lanzapina o quetiapina. Entonces tengo 2 por 3, 6 combos. Si no te responde esas combinaciones, el paciente sigue con episodios maníacos severos, caballero, terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva, como les dije, corriente eléctrica, neurotransmisores afuera, el paciente se le acaban esos intentos psicóticos maníacos. ¿Ya? Muy bien. A todo esto recuerden que el manejo principal, el que tiene más evidencia, el que históricamente más se ha recomendado es el litio, ¿no? Acá tienen el litio, es una molécula bien parecida al sodio, ¿no es cierto? Tiene una carga positiva, está en la misma familia que el sodio y se consume junto con carbono, ¿no? Con un COOH. Entonces, carbonato de litio, es una sal, el carbonato de litio. Eso es lo que se consume. ¿Qué es lo que hace este famoso litio? Bueno, como ves acá, el litio es un eutimizante. O sea, detiene la liberación de dopamina y también de noradrenalina. Es un eutimizante porque detiene la liberación del neurotransmisor excitador, que es la dopamina o la noradrenalina. Pero también se ha visto que el litio interfiere en la recuperación del inositol trifosfato. Por lo tanto, va a bloquear el efecto final que tengan los receptores D2, porque los receptores D2 van a través de la vía del inositol trifosfato. Como el litio bloquea esa recuperación, también tiene un efecto intracelular. Pero su principal efecto es inhibiendo la liberación de dopamina noradrenalina. Es un eutimizante. O sea, no te lo baja las concentraciones, te limita la liberación. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, cuando el paciente estaba en un episodio psicótico, había que darle también los antipsicóticos, ¿no? Que eran los que bloqueaban los receptores dopaminérgicos. Bueno, eso se ve en psicosis, eso está ahí claro. Muy bien, entonces esa es la lógica del litio. Entonces, si tengo un paciente con episodio maníaco severo, sí o sí su litio más su antipsicótico o su valproato con su antipsicótico o hago los combos. ¿Y qué pasa si tengo un paciente leve? Tengo un paciente con una manía leve, o sea, una manía que no tiene una psicosis con riesgo de muerte, o simplemente es un bipolar tipo 2 hipomaníaco, que ni siquiera tiene afectación social. Entonces, en estos de acá, no te quemes con el litio, ni con el valproato. ¿Por qué, profe? Porque le vas a reventar el riñón, por gusto. Entonces, en estos pacientes de manía leve o hipomanía, le damos su risperidona, correcto, tranquilo, o la olanzapina, y vemos que responda con antipsicótico. Tranqui. Si no te responde, ahí recién, profe, si no me responde a mi primer manejo con antipsicótico puro, me paso a mi esquema anterior, si no responde. ¿Ya? Esa es la actualización del tratamiento del bipolar. Pero vamos a las preguntas de examen. Como ya sabemos que el bipolar y el maníaco se tratan con litio, que es lo más probable que terminen ahí, entonces el litio, ¿qué daño te hace? Entonces recuerden que el litio, al ser un catión primo del sodio, con una carga positiva, va a tener daños en múltiples órganos donde haya bombas de sodio activas o inclusive bombas de calcio. Recuerden eso, ¿ya?
Entonces, yo me puedo intoxicar de forma aguda por mucha concentración de litio o de forma crónica por mucha interferencia o daño del litio. Yo te pregunto, ¿un paciente bipolar tiene ganas de suicidarse? Claro, incluso son más peligrosos para suicidarse que los depresivos. ¿Y tú crees que no va a pensar suicidarse con su propio tratamiento? Claro. Entonces, el litio, que lo normal es que se adquiera una concentración de 0.8 a 1.2 mil equivalentes, que es el rango terapéutico, rápidamente, cuando supera este rango terapéutico, pasa a dosis tóxica. Entonces, la intoxicación del paciente con litio es algo rápido si el paciente no está bien controlado y se hace daño con su propio fármaco. Entonces, ahí tenemos la intoxicación leve, que va de unos 5 a 2.000 equivalentes por litro, donde solamente hay vómitos, diarrea, dolor, clínica gastrointestinal, porque ya saben que el litio, como tiene carga positiva, va a interactuar con las bombas de sodio del estómago, del intestino, punto. Y a lo mucho te puede dar un poco de clínica cerebelar, un poquito de ataxia, un poquito de mareos, porque recuerden que los potenciales acción, que son sodio dependientes, más sensibles, siempre arrancan su clínica en el cerebelo, ¿no? Ahí está. Si el paciente se intoxica más y ya está en 2 a 2.5 mil equivalentes, entonces ya el daño de la mucosa es irreparable y se hacen náuseas y vómitos persistentes. O sea, prácticamente no tolera ni siquiera su propio jugo gástrico. Vomita, vomita, vomita y se deshidrata. Adicionalmente, todos los nervios ya se complicaron. Toditas las bombas de sodio voltaje dependiente ya se complicaron. Entonces hay visión borrosa, fasciculaciones, hay movimientos clónicos, hay hiperreflexia, que es un buen dato, y finalmente convulsiones generalizadas. El corazón también tiene sus bombas de sodio, así que hay arritmia, y el extremo es que el paciente entre en coma. Todavía no está muerto, está en coma, porque ha alterado todas sus bombas de sodio. Finalmente, ¿de qué muere? Muere cuando pasa de 2.5 miliequivalentes por litro. ¿Y de qué muere? De falla renal aguda. Esa es la causa de muerte por intoxicación de litio. Las bombas de sodio del riñón se alteran. Los túbulos se saturan, cristalizan el litio y el paciente muere de falla renal, intrarrenal. ¿Ya? Adicionalmente puede tener convulsiones, sí, pero la muerte es por falla renal aguda. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se trata, profe, todas las intoxicaciones de litio? Con diálisis. No hay nada que hacer, diálisis, sacar ese litio. Muy bien, vamos en crónico. Entonces, el crónico es un daño constante de los órganos diana. Entonces, yo te pregunto, si este es un metal que no me interesa en mi cuerpo, ¿quién es el que lo tiene que eliminar? El riñón, profe. Por eso el daño renal es el más frecuente. 20% de los efectos adversos crónicos de litio son a nivel renal. Cuando hablo de órgano específico, renal. ¿Qué te hace? Te baja la tasa de filtración glomerular, te da fibrosis intersticial, te da atrofia tubular, sobre todo de la rama descendente de Henle, te da, y también del contorneo proximal, de esos dos, te da falla renal aguda en un 1% de casos. Estoy hablando con manejo a dosis terapéutica, no te estoy diciendo intoxicación, dosis terapéutica. Y finalmente diabetes insípida nefrogénica. ¿Ya? Muy bien, vamos con otro órgano. Se ha visto que en el corazón también genera trastornos de la conducción, sobre todo arritmias sinusales, te aplana la onda T y te puede dar miocarditis. ¿Ya? En la sangre se ha visto que te da un patrón raro de leucocitosis con neutrofilia y linfopenia, o sea, como si fuera una infección bacteriana. Te sube los neutrófilos, neutrofilia, te baja los linfocitos, linfopenia, y te sube al final todos los glóbulos blancos. Es como una infección bacteriana, el litio, algo así, para que recuerden. En cuanto a las endocrinas, se altera la tiroides, hay un hipotiroidismo subclínico porque altera la captación del yodo, ¿correcto? La bomba de sodio-yodo, la bomba de Wolff-Chaikov se altera, hay un hipotiroidismo subclínico que puede llevar a bocio. Luego el sensor de calcio en la paratiroides se altera y puede haber un hiperparatiroidismo. Y finalmente hay una intolerancia a la glucosa. Todo eso ocurre en los RAMs crónicos del litio.
¿Ya? Sin embargo, lo que te van a preguntar van a ser los efectos adversos frecuentes, o sea, que ocurren en un más de 10% de los pacientes, que son multifactoriales, que tienen varias causas. Entonces, en este caso, el primerito es clínica gastrointestinal, gastritis. ¿Ya? Segundo, el paciente tiene poliuria, orina mucho, y va a tener mucha sed, y va a subir de peso. ¿Por qué? Porque se sobrehidrata. Puede haber un temblor leve, fatiga y dermatosis por litio. Pero de todo esto, lo que te van a preguntar, porque ya ha sido pregunta de examen, es tracto gastrointestinal, poliuria y la subida de peso por edemas. Por eso es que decía que Alan García, cuando entró su segundo gobierno, todos le hacían bullying de que se había engordado porque come mucho en Palacio, pero la mayoría de gente pensaba que le habían subido su dosis de litio, ¿no? Porque se estaba engordando de forma pues difusa, pues, ¿no? Era una gordura así de retención de líquidos, dicen, ¿no? Pero es para que recuerden el dato. Listo.